Mi nombre es Marcela Rincón, código 136116 de la carrera de licenciatura en Matemáticas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Francisco de Paula Santander, cursando la materia de Estadística Inferencial con el profesor Gerson Rincón. Bueno, en el día de hoy haremos un ejercicio de correlación y regresión. Entonces, ¿qué es la correlación? La correlación es la fuerza de relación que tienen dos variables. Entonces, comencemos con el ejercicio. Dice, el profesor Isaac Asimov fue uno de los escritores más prolíficos de todos los tiempos. Para cuando murió en 1992, había escrito casi 500 libros a lo largo de una carrera de 40 años. De hecho, a medida que avanzaba en su profesión, se volvió más productivo en términos de la cantidad de libros escritos en un lapso dado. Estos datos son los tiempos que requería para escribir sus libros en incrementos de 100. Entonces tenemos la columna del tiempo en meses y la columna de la cantidad de libros. El tiempo en meses es la variable independiente o X y la cantidad de libros es la variable dependiente o Y. Entonces tenemos que R o correlación es igual a la sumatoria de X menos su promedio por Y menos su promedio sobre n menos 1, n es la cantidad de datos menos 1 por la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Entonces vamos a insertar una columna nueva, le damos insertar y a esta le vamos a llamar promedio. Entonces aquí le damos igual promedio y le damos al primero que nos aparece. Seleccionamos esta columna y le damos enter y así arrastramos para que nos haga lo mismo con esta columna. Igual con la desviación estándar, entonces vamos a escribir desviación, entonces aquí le damos igual, le damos desves, así como aparece acá, con la M de muestra y seleccionamos esta columna, le damos enter y hacemos lo mismo, lo arrastramos para que nos haga lo mismo de este lado. Entonces ya tenemos el promedio y la desviación estándar de cada variable. Entonces nos dice, hacemos una columna más en la que sea X menos X media. La otra columna será Y menos Y media. Y la tercera columna será el producto de estas dos, de X menos X media por Y menos Y media. Vamos a correr un poquito más acá para que nos quede mejor. Perfecto, entonces nos dice que esto es, le damos igual, tomamos el primer dato menos el promedio de esta columna, entonces menos esta. Pero para fijar este promedio, entonces le vamos a dar signo peso adelante y atrás de la letra. Y le damos enter. Entonces simplemente esto lo arrastramos y nos hace lo mismo con todos estos datos. Igual lo hacemos con la columna de la Y. Entonces le damos igual este menos su promedio, pero fijamos el promedio. Entonces le damos así y le damos enter y arrastramos esta columna para que nos haga lo mismo con todos estos datos. Entonces nos dice que este es el producto de este por este. Le damos enter, igual arrastramos. Entonces ya hemos hecho el producto, pero nos dice que es la sumatoria de este producto. Entonces aquí le damos donde aparece autosuma. Él nos muestra qué es lo que vamos a autosumar. Entonces vemos que está correcto y le damos enter. Entonces ya él nos hizo la autosuma de esto. Entonces ahora sí vamos a hacer la correlación. Entonces le damos coeficiente correlación. Entonces lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer por la fórmula básica que nos dice sumatoria, pero entonces ya tenemos la sumatoria, que es este. Dividido, entonces nos dice entre n menos 1, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, menos 1 serían 4, por las dos desviaciones, entonces por esta y por esta. Le damos enter, perfecto. Entonces aquí lo hicimos por la fórmula de correlación. Ahora vamos a hacerlo por las fórmulas de Excel. Entonces le damos coeficiente y ahí nos bota un icono que nos dice coeficiente de correlación. Le damos doble clic y nos dice matriz 1. Entonces seleccionamos esta.
y matriz 2, entonces seleccionamos esta y le damos Enter. Entonces podemos ver que nos da el mismo resultado, o sea, nos quedó correcto. Entonces ahora vamos a hacer el coeficiente de determinación, que es la correlación pero al cuadrado. Entonces lo podemos hacer de dos maneras también, haciendo la potencia de este al cuadrado y nos da 0,95, y lo podemos hacer simplemente escribiendo coeficiente y nos bota coeficiente de esta al cuadrado. Entonces le damos este y nos dice conocido y. Entonces decimos que la y es esta y después nos dice conocido x. Le damos este y le damos enter. Nos da exactamente igual. Entonces, para que no nos salga tantos números después de la coma, vamos a reducirle los números después de la coma. Entonces, no los vamos a reducir tanto. Vamos a dejarlos en 2 después de la coma, sí, perfecto. Entonces lo dejamos así. Ahora vamos a hacerle un estadístico de prueba. Un estadístico de prueba, ya tenemos las dos hipótesis que siempre van a ser la misma. La hipótesis nula nos dice que ρ es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que las dos variables no tengan ninguna relación. Y la hipótesis alternativa nos dice que ρ sea diferente a 0, o sea que ellas sí tengan una variable de relación. Pero como podemos ver que el coeficiente de correlación nos dio 0,98, quiere decir que sí tienen un grado de relación entre las dos. Entonces quiere decir que este estadístico de prueba nos debe afirmar que ρ sea diferente de 0. Vamos a ver. Entonces vamos a llamar el estadístico de prueba T mayúscula. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que es igual a R, o sea, el coeficiente de relación, por la raíz, entonces decimos raíz de n menos 2, pero sabemos que n es 5 menos 2 es 3. Entonces raíz de 3 dividido entre raíz de 1 menos r al cuadrado, pero sabemos que r al cuadrado es el coeficiente de determinación. Y le damos enter. Entonces listo. Aquí ya hicimos el estadístico de prueba, pero vamos a ver los valores críticos. Entonces a los valores críticos le vamos a llamar T minúscula. Entonces le damos igual, le damos INB y le damos 2 colas. Entonces nos pide la probabilidad. Siempre la vamos a tener de 0,05. Y los grados de libertad, entonces es n-2. Entonces sería 3. Perfecto. Entonces nos dice que estos son los puntos críticos. Entonces vamos a ubicarlos aquí. Entonces nos dice que el punto crítico de este lado, y volvemos, hacemos el mismo proceso. Escogemos este, entonces 0,05 y 3. Pero como es el lado de la izquierda, entonces va a ser negativo. Simplemente le colocamos un signo que nos represente el negativo. Perfecto. Y este lado, entonces sí va a ser positivo. Entonces igual, como hicimos en la T minúscula. Entonces 0,05, 3. Perfecto. Entonces tenemos eso. Nos da T mayúscula al prueba estadístico 8,34. Quiere decir que nos cayó en este lado, que es la zona de rechazo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos cae en la zona de rechazo? Rechazamos la hipótesis nula, o sea, rechazamos que ρ sea igual a 0, lo que quiere decir que ρ es diferente de 0, que las variables sí tienen una relación. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la regresión. Entonces, para hacer la regresión, vamos a hacerle la gráfica a estos dos datos, estas dos variables. Entonces, le damos insertar gráfica y escogemos la gráfica de dispersión. Entonces, ya nos botó la gráfica de dispersión. ¿Listo? Las vamos a ubicar por acá. Entonces, podemos ver que se genera una línea de puntos. Entonces, vamos a seleccionar los puntos. Le damos clic derecho, le vamos a agregar línea de tendencia. Entonces vamos a agregar la línea de tendencia lineal y vamos a pedir que nos presente la ecuación del gráfico. Entonces ella ya nos muestra la ecuación del gráfico. Cerramos acá. Perfecto. Entonces ahora sí, con eso hacemos la regresión y podemos verificar si nos queda o no bien esa regresión. Entonces la regresión es la ecuación lineal que nos representa esta tendencia. Entonces vamos a ver. Vamos a hallar A
A es el valor independiente. Entonces lo vamos a hacer de las dos formas, como está en la fórmula o por las fórmulas de Excel. Entonces las fórmulas de Excel nos dice que esa es la intersección, entonces buscamos intersección de eje y nos dice conocido Y y conocido X. Entonces señalamos conocido Y, punto y coma, conocido X y le damos Enter. Entonces ya lo hicimos con las fórmulas de Excel. Entonces nos botó menos 2,67. Verificamos si efectivamente ese es el resultado, menos 2,67. Ahora lo haremos de manera manual. Entonces nos dice que es el promedio de Y menos, y abrimos paréntesis, nos dice que es B. Entonces B no lo hemos hallado. Entonces vamos a dejar esto aquí en blanco, vamos a hallar B primero entonces, para poder hacer esto de forma manual. Entonces, B. ¿Qué es B en la fórmula? Entonces, B es la pendiente de la fórmula. Entonces, le damos igual, pendiente, y nos pide conocido Y y conocido X. Entonces, señalamos conocido Y, punto y coma, y señalamos conocido X. Perfecto. Entonces, tenemos B. Vamos a hacer B de forma manual. Entonces, igual a R, que es la coeficiente de relación, por las dos desviaciones. Entonces, la desviación Y, que es esta, dividido en la desviación X, que es esta, y le damos Enter. Bueno, ahora hallaremos A con la fórmula. Entonces, escribimos igual, nos dice que es promedio de Y, entonces escogemos el promedio de Y menos, abrimos paréntesis, B, escogemos B, por promedio de X. Entonces le damos promedio de X y le damos Enter. Y efectivamente nos da el mismo resultado, le disminuimos comas. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a escribir la fórmula Y igual a entonces fijamos A más B, entonces escribimos, fijamos B por X. Hemos terminado entonces la regresión de este ejercicio.